según le indica el personal de apoyo. Por su atención, muchas gracias. Buenos días, damos la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Católica de Temuco. Saludamos en esta mañana a las autoridades que nos acompañan, al vicegran canciller, el padre Juan Leonelli. Saludamos también a los vicerrectores, decanos, directores académicos y estudiantes. Sean todos bienvenidos. La actividad que nos convoca esta mañana se da en continuidad con la conferencia dictada por el doctor Rafael Vicuña el día 9 de enero recién pasado, en este mismo lugar, y es fruto de una alianza estratégica entre la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, la Facultad de Ingeniería y la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado. En su conferencia Ciencia y Fe, Caminos del Encuentro, el doctor Vicuña señaló que el diálogo entre ambas ha de admitir que la religión y la ciencia tienen diferentes métodos y perspectivas para comprender la realidad, pero también que ambas inevitablemente deben interactuar. El diálogo promueve esta interacción, en la que tanto la religión como la ciencia mantienen sus identidades, a la vez que mutuamente se enriquecen. Los descubrimientos de la ciencia pueden influenciar positivamente el modo como pensamos sobre Dios, y lo que pensamos sobre Dios, a su vez, contribuye a encontrar el sentido de los hallazgos científicos. De esta manera, el diálogo nos permite alcanzar una comprensión más rica de la realidad que la que logramos solo con la religión o solo con la ciencia por separado. La conferencia de hoy, que como ya se dijo, es fruto de la alianza estratégica de dos facultades de la universidad y de su vicerrectoría de investigación y posgrado, se enmarca en el inicio de las actividades académicas de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. A continuación, el Consejo Pastoral de esa facultad nos motiva a un momento de oración inicial. Buenos días. Quisiera que en este primer momento pudiéramos tener un momentito de oración, mirar a Dios que nos regala tantas cosas, que se nos revela y que nos ha regalado el entorno que podemos disfrutar, también la inteligencia con la que podemos proyectarnos, cada uno según nuestros intereses y según la libertad que nos ha concedido. Hagamos entonces un momentito de oración y les invito a ponerse de pie. La palabra de Dios nos ilumine a cada uno en lo que nos corresponde. Les propongo el libro del Eclesiástico en el capítulo 6, donde nos sugiere que estudiar, investigar, pensar, a veces es una pesada carga que exige tiempo, esfuerzo. Acojamos la palabra y veamos qué podemos aprender de ella.
del libro del Eclesiástico. Hijo mío, desde la juventud busca la instrucción, y hasta en la vejez te encontrarás con sabiduría. Acércate a ella como quien ara y siembra, esperando abundante cosecha. Cultivándola, trabajarás un poco y mañana comerás sus frutos. Al necio le resulta difícil y el insensato no puede con ella. Lo oprime como piedra pesada y no tarda en sacársela de encima. Porque la instrucción, como su nombre lo indica, no se manifiesta a todos. Escucha, hijo mío, mi opinión y no rechaces mi consejo. Mete los pies en sus cadenas y ofrece el cuello a su yugo. Arrima el hombro para cargar con ella y no te irrites con sus ataduras. Con toda el alma acude a ella, con todas tus fuerzas sigue sus caminos. Rastréala, búscala y la alcanzarás. Cuando la poseas, ya no la sueltes. Al fin alcanzarás su descanso y se te convertirá en alegría. Sus cadenas serán tu protección, sus ataduras serán traje de gala, su yugo joya de oro, sus correas cintas de púrpura. Como traje de gala la llevarás, te la colocarás como corona festiva. Palabra de Dios. Me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Solamente quisiera invitarles a que este camino que ofrece el sabio del Antiguo Testamento de cómo buscar la sabiduría, la instrucción, sea para ustedes como estudiantes y para cada uno de nosotros un camino que nos recuerde, ¿no?, que a veces aprender, investigar, descubrir, conocer, es un camino a veces largo, pero quien lo lleva hasta el final puede lograr sus frutos. Quisiéramos que también para quien nos acompaña hoy, quizás parte de lo que usted ha recogido en su trabajo nos pueda compartir y que sea también un poco en este sentido, ¿no? Son años de reflexión, de búsqueda, de diálogos, de conversaciones y que le agradecemos que nos pueda ayudar. Cantamos una vez más, algo cortito, pidiendo el Espíritu para este momento. A nuestro Padre diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Que el Señor bendiga este momento, bendiga este día, a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. El diálogo ciencia y fe, ciencia y religión constituye una de las líneas que la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía
quiere ofrecer en el ámbito de la investigación, la docencia y la extensión. Dejo con ustedes a su decano, el padre Tibaldo Solesi, quien nos dirige un breve saludo. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes. De modo muy especial me sumo al saludo al vicegran canciller, padre Juan Leonelli, a nuestros vicerrectores, don Arturo Hernández, don Carlos Luders, a los decanos y a todos ustedes, miembros de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, académicos, administrativos, y también a ustedes, alumnos que nos acompañan en esta mañana. De un modo muy especial, quiero agradecer al doctor Ignacio Silva, que nos honra con su presencia. Muy especialmente saludo y agradezco al vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Carlos Luders, y también al señor decano de la Facultad de Ingeniería, doctor Osvaldo Venegas, con quienes hemos conformado una alianza que busca posicionar el diálogo ciencia y fe al interior de nuestra universidad. Con el beneplácito de ambos y el de nuestro invitado, hemos querido que esta actividad constituyera el acto inaugural de las actividades académicas del año 2018 de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. La Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la universidad, aportando a la formación integral de sus estudiantes y ofreciendo una reflexión teológica y filosófica que nutra el conjunto de las disciplinas académicas que se cultivan en ella, que potencie la actuación ética como horizonte y estilo de vida y desempeño profesional de cada uno de sus integrantes, y que aporte luces a la labor evangelizadora y pastoral de la Iglesia Diocesana de Temuco. Estamos prácticamente concluyendo el tiempo de instalación de nuestra facultad, que comenzó el 7 de septiembre del año 2016. Habiendo completado la dotación de planta, solo quedan algunos ajustes internos para que nuestros departamentos, el Centro de Ética y el Instituto Pastoral, estén en pleno régimen. En este año y medio hemos podido elaborar nuestro reglamento orgánico, que fue sancionado por el Gran Canciller con fecha 13 de julio del 2017. Se han designado los directores de departamento y la universidad nos ha dotado de un nuevo edificio, al que nos trasladamos el 11 de diciembre del año recién pasado. Conforme al portafolio de proyectos estratégicos 2017-2020 que nos hemos dado y ha sido sancionado por Rectoría, son grandes los desafíos que tenemos para este año y los próximos inmediatamente venideros. Entre otros, la permanente renovación de nuestra práctica docente, la instalación de programas propios, tanto en pregrado como en posgrado, el tránsito hacia niveles de producción intelectual de mayor envergadura, una fecunda vinculación con pares académicos e investigadores de nuestra universidad, como también de otras universidades del país y del extranjero, la contribución al trabajo pastoral de la diócesis de Temuco a través del ITEPA y la iluminación del acontecer ético de la ciudad y de la región a través del Centro de Ética y Responsabilidad Social Juan Pablo II. Nuestra tarea primordial es el cultivo de las disciplinas teológicas y filosóficas. Ese es el aporte que estamos llamados a dar como iluminación a la comunidad universitaria, a la región y al país, a través de la docencia, la investigación, las acciones de vinculación con el medio y la participación en la vida universitaria. Una teología y filosofía que se alimenta de sus ricas tradiciones, que busca interpretar y responder al contexto cultural desde sus principios y fundamentos epistémicos y metodológicos, y que en el contexto de la pluralidad de las ciencias enriquece el debate académico desde un horizonte propio e irrenunciable. Esperamos estar a la altura de tan gran desafío. Muchas gracias. El doctor Ignacio Silva
Es investigador del Instituto de Filosofía de la Universidad Austral de Argentina. Fue Research Fellow del Harrison Manchester College, del Ian Ramsey Center for Science and Religion y miembro de la Facultad de Teología de la Universidad de Oxford entre los años 2011 y 2017. Posee los títulos de doctor en Teología, maestría en Ciencia y Religión por la Universidad de Oxford y de licenciado y profesor de Filosofía por la Universidad Católica de Argentina. Es autor de Indeterminismo en la Naturaleza, Santo Tomás y Werner Heisenberg, y ha traducido al castellano obras de Santo Tomás de Aquino y Siger de Brabante. Ha participado en numerosos congresos internacionales y publicado ampliamente en revistas internacionales sobre temas de ciencia y religión, filosofía medieval y filosofía de la religión. El doctor Silva nos entrega ahora su conferencia El diálogo, ciencia y religión en contexto latinoamericano. Bueno, mientras preparo las cosas, quería agradecer enormemente esta invitación al Padre Tibaldo y todos ustedes que han podido venir. Es una alegría poder estar acá. Mi trabajo me ha dado en los últimos años la oportunidad de visitar muchos países, ciudades y universidades, y siempre es un honor visitar una nueva y una alegría conocer gente y entablar un diálogo, un debate que espero sea fructífero para todos, para mí incluido, por supuesto. Voy a hablarles sobre ciencia y religión en el contexto latinoamericano. Este es un tema que vengo investigando y trabajando para favorecer desde el 2010 más o menos, 2011, quizás un poquito antes, y tengo muchísimo afecto por este problema, por este debate, por estas relaciones. Les pido que si hay algo que no entiendan en lo que voy diciendo, me interrumpan, por favor, levanten la mano y yo les doy la palabra. Si soy tan claro para evitar esas interrupciones, que de nuevo son bienvenidas, después de que hable, más o menos 45 minutos, 50 minutos, va a haber tiempo de preguntas, que ahí sí espero que, como siempre pido, disparen sus dardos más filosos, ¿sí? Sean valientes, para eso estamos en la universidad, para preguntar y cuestionarnos. Muy bien. A ver cómo funciona con esto. Si hago así. ¡Tarán! En el libro Science and Religion Around the World, Ciencia y Religión alrededor del mundo, los autores John Brooke y Ronald Numbers, en su introducción, dicen que es importante considerar ciencia y religión, no solo parroquialmente, sino en las diversas culturas y contextos alrededor del mundo. ¿Por qué dicen esto? Porque el mundo académico, ciencia y religión, surgió en el mundo anglosajón, ¿sí? En particular en Inglaterra del siglo XIX y en Estados Unidos. Entonces, muchísima de la discusión y el debate contemporáneo se da en inglés en esos países. Y el resto del mundo se nutre de esas discusiones. Ahora, lo que quisieron hacer en este libro es ver cómo se dan esas relaciones entre ciencia y religión en las diversas culturas de los diversos contextos alrededor del mundo, en las diversas regiones geográficas. Entonces tiene capítulos sobre judaísmo antiguo y contemporáneo, sobre cristianismo europeo, sobre todo antiguo y contemporáneo, sobre islam, sobre hinduismo,
sobre religiones del desierto del Sahara, africanas, sobre religiones del sudeste asiático, pero no tiene nada sobre América Latina. Tuve la suerte de estudiar con John Brooke, quien fuera profesor de Ciencia y Religión en la Universidad de Oxford, y le pregunté qué pasó, cómo se olvidaron de un continente tan grande, tan rico en religión y de tanta tradición. Y su respuesta fue, asumimos que era cristiana. Y lo metieron dentro del cristianismo. Lo que en cierto sentido es verdad, pero por otro lado me llamó la atención porque cuando ellos hacen las divisiones geográficas, más allá de, no John Brooke, en el mundo europeo y estadounidense, cuando hacen sus distinciones geográficas hablan del mundo occidental, ¿sí?, y de América Latina. ¿Sí? Son dos regiones muy diferenciadas para ellos. ¿Sí? América Latina no es el mundo occidental. El mundo occidental es Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia y Nueva Zelanda. No sé cómo entra eso en el occidente, pero no importa. Sí, son cuestiones históricas, culturales y de tradición. Muy bien. Entonces, yo dije, pero es importante estudiar América Latina. Me dijo, bueno, hacelo. Y ahí fue cuando empezó todo este trabajo que vengo haciendo desde hace algunos años. Ahora, una de las primeras cosas que uno nota cuando se mete a estudiar el asunto de ciencia y religión en América Latina es que no es un problema. Ahora, ¿por qué no es un problema? Porque no hay relación. Hay indiferencia. Es como preguntar, ¿cuál es la relación de Ignacio Silva antes de enero del 2018 con el padre Tibaldo? Ninguna. No nos conocíamos. Simple. ¿Sí? Entonces, en América Latina, en general, hay una percepción, tanto en el mundo del público en general, en el mundo académico, de que no hay problema. Mi tesis es simplemente porque hay una indiferencia, no hay lugar de encuentro. Y por eso es que es tan importante este tipo de iniciativas de la Universidad Católica de Temuco. Ahora, ¿por qué no hay problema? Voy a proponerles, más hacia el final, que es por una combinación bastante inusual en las universidades, de cómo surgieron esas universidades desde el mundo católico, con modelos de universidades españolas católicas y modelos de universidades francesas napoleónicas. Es una combinación muy inusual que no se ha dado en otros lugares del mundo entre una filosofía católica y una filosofía positivista del iluminismo francés del siglo XIX y un poco del iluminismo inglés. Hoy en día estamos viendo una influencia bastante importante de las universidades americanas, ¿sí?, modelos americanos. Y por eso quizás encontramos, sí, estos temas de ciencia y religión un poquito más a la mano. Ahora, no se han trabajado estos temas mucho. Hay algunas iniciativas muy incipientes hacia el año 2000 en México, en Argentina, algún poquito en Brasil, pero no ha habido mucho, ¿sí? Por eso también parte de mi trabajo y de mis proyectos era fomentar este tipo de iniciativas y les voy a comentar algunas después. Muy bien. Les voy a mostrar algunas ideas y algunos descubrimientos, no míos, de cómo se percibe en el público en general la relación de ciencia y religión
Voy a mostrarles 3 encuestas que se han hecho. También voy a hablarles un poco de cómo está el mundo académico, ¿sí? Más allá del mundo general, cómo se trabaja esto en el mundo académico. Y por último voy a mostrarles 3 casos de ateos latinoamericanos, cómo llevan el diálogo cómo lo perciben ellos. Que me parece que es importante porque el mundo secular, querramos o no, empuja mucho, ¿sí? Y es bueno conocer qué piensan. Entonces, primero, ¿qué es ciencia y religión, ¿no? Yo no estoy pasando de este lado. Con razón. Bueno, esto era lo que yo les decía. Bueno, el mundo ciencia y religión, podemos decir, lo empezó este buen hombre que se llama Ian Barbour. Era americano, murió hace unos años. En el 66 publicó ese libro, Temas en Ciencia y Religión. Era geólogo, nacido en China, con un doctorado en geología, un doctorado en teología también. Y propuso esta tipología, 4 grandes formas de relacionar ciencia y religión, ¿no? Conflicto, independencia, diálogo e integración. Creo que son bastante intuitivas estas nociones. Conflicto es la que dice que solo se pueden relacionar mediante el conflicto y una debe desaparecer y la otra permanecer. Independencia es aquella relación que propone que no se toquen ciencia y religión, porque la ciencia trabaja sobre los hechos objetivos de la realidad, mientras que la religión propone valores para guiar la vida humana. El diálogo propone justamente eso, un diálogo entre lo que llaman preguntas de frontera. ¿Por qué hay leyes de la naturaleza? ¿Por qué la naturaleza se comporta según esas leyes? La ciencia descubre esas leyes, ¿sí? La metafísica, la teología puede proponer un por qué existen tales leyes. Por ejemplo, esa es una pregunta de frontera. E integración era la preferida de Ian Barbour, que es integrar en un discurso, en una narración única, los datos que provienen de la ciencia y los datos que provienen de la teología. Muy bien. Bueno, ese es John Brooke. David Livingstone es otro profesor escocés, está en Edimburgo. Dice, bueno, mucho de lo que se ha escrito en ciencia y religión ha sido estructurado por una preocupación de conflicto o de armonía, ¿sí? Estos critican un poco lo que decía Barbour. Dicen, es bueno lo que dice Barbour, nos sirve propedéuticamente, pedagógicamente, para ingresar al tema, pero tenemos que ir un poquito más allá, ¿sí? Por ejemplo, yo les decía que en América Latina hay indiferencia. Claro, indiferencia no entra en ninguna de las 4 categorías de Barbour, ¿sí? Entonces, estos 2 autores dicen, es necesario trascender estas restricciones de conflicto, armonía, diálogo o integración o independencia, para poder comprender toda la riqueza y la fascinación de las relaciones reales que se van dando y de las que queremos buscar, ¿sí? Porque acá hay 2 cosas. Está la descripción de las relaciones que se han dado en la historia, ¿sí? Y están las relaciones que queremos buscar entre ciencia y religión. Entonces proponen, Brooke ha propuesto lo que es la tesis de la complejidad, ¿sí? Las relaciones entre ciencia y religión son complejas, incluyen demasiadas más relaciones que un mero conflicto o una mera armonía, sencillo. Muy bien. Entonces ahora sí, voy pasando a las 3 encuestas de la percepción pública. ¿Qué opina la gente latinoamericana común y corriente? ¿Sí? No sé si a alguno le ha tocado responder una encuesta por teléfono alguna vez. Yo siempre trato de evitarlo porque me dicen, ¿tiene unos minutos para hacer una encuesta? A ver, ¿cuántos? 25. Quizás no, le digo, en otro momento. Si fueran 3 o 4, sí. Ya cuando te dicen 25, media hora, bueno.
Entonces, la primera es de un proyecto que se llamó Darwin Now, aquí abajo, que fue durante el año Darwin, en el 2019. Tenía muchísimas preguntas, yo rescato dos. No sé si llegan a leer. Lamentablemente esto me lo pasó la investigadora que hizo este análisis. Está todo en inglés y me dio es una imagen, por eso no la pude traducir, mis disculpas al respecto, ¿no? Pueden ver que la extensión geográfica es bastante grande, ¿sí? Hay países de todos los continentes, todas las latitudes y de todas las culturas, ¿sí? Desde Estados Unidos hasta Egipto, México, Gran Bretaña, China y Rusia. En esta pregunta, básicamente se pregunta qué papel tiene Dios en el tema de la evolución, la teoría de la evolución, ¿sí? Y como pueden quizás llegar a ver, la posición creacionista, y la posición creacionista quiere decir aquellos que opinan que Dios creó el mundo hace 6.000 años, en 6 días, según el orden literal del Génesis, ¿sí? O sea que rechazan la astronomía, en primer lugar, la cosmología, se rechaza la paleontología, ¿sí? Entonces, toda la teoría de la evolución se deja de lado. Hay mucha gente que propone esto, sobre todo en Estados Unidos, en Argentina un 19%, en México un 25%. Argentina es muy parecido a lo que pasa en el Reino Unido y en España, con 16 y 18%, pero todo es mucho más bajo que en Estados Unidos, 43%, y en Egipto, 33%, ¿sí? Donde son las opiniones prevalentes. En el opuesto del espectro, los que opinan que Dios no tiene nada que ver, que Dios no está involucrado en absoluto en el surgimiento del hombre y de toda la naturaleza, tenemos que en Argentina hay un 37%, es decir, esta respuesta de que Dios no tiene nada que ver viene dada sobre todo por personas ateas, ¿sí? En Argentina tenemos un 37%, en México un 42%, que son respuestas muy similares a España 38% y Gran Bretaña también con 38%. En Estados Unidos hay solamente un 13%, Sudáfrica 6% y en Egipto 2%, ¿sí? Es muy, muy poquito. Y finalmente, la postura que se suele llamar evolución teísta, aunque esto implica muchísimas posturas bajo el mismo paraguas, que es Dios guía en cierta forma, después podemos discutir qué forma, pero Dios guía en cierta forma la evolución. Tenemos que en Argentina un 31% de quienes respondieron la aceptan, en México un 27%, más o menos similar a lo que hay en Estados Unidos, mucho más bajo que en Egipto, un 50%, y un poquito más alto que Sudáfrica, España y Gran Bretaña, con 21, 18 y 25%. Esta era la primera pregunta, ¿sí? Entonces, con respecto a la evolución, que suele ser el campo donde se libran la mayoría de las batallas entre ciencia y religión hoy en día, vemos que en América Latina, al menos en estos dos países, en México y en Argentina, está bastante distribuido, ¿no? Y se parece bastante más a lo que pasa en Europa que a lo que pasa en Estados Unidos. Una segunda pregunta, ahí está, preguntaba si es posible, para quien respondía, si es posible sostener que creer en Dios y aún creer, o también creer que la naturaleza o que las especies surgieron a través del proceso de evolución darwiniana, es decir, por selección natural o mutación genética y selección natural.
sea, si es posible sostener estas dos cosas a la vez, ¿sí? Por supuesto, una respuesta positiva a esa pregunta la puede dar desde una persona, como decíamos recién, que habla de la evolución teísta, pero también la pueden dar ateos que simplemente no creen en Dios por otras razones, ¿sí? Y también la pueden dar cierto tipo de creacionistas y personas que sostienen el diseño inteligente. ¿Qué es el diseño inteligente? Muy brevemente, es una postura que propone que hay ciertas estructuras, como el ojo, por ejemplo, que son demasiado complejas para haber evolucionado a través de la evolución darwiniana, tal como se enseña hoy en día. Son demasiado complejas, entonces necesitamos un diseñador que las diseñe previamente. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿se puede creer en Dios y además aceptar la evolución? Bueno, tenemos que en Argentina y en México hay un 14 y un 13% que no está de acuerdo con esta posición, es decir, que no se puede, ¿sí? Que es bastante bajo, parecido a lo que pasa en España, en Gran Bretaña, con un 20 y un 19%, y mucho más bajo que lo que pasa en Egipto, un 42%. Y aquellos que están de acuerdo con que se puede creer en Dios y aceptar la evolución, en Argentina tenemos un 63% y en México un 66%. O sea, son números bastante altos. Y más altos que en España, 45%, Gran Bretaña 54%, Estados Unidos 53% y demás. Muy bien. En Brasil, ¿sí? Uno de los grandes países que esta encuesta no tomó, se hizo Datafolia en el 2010, una encuestadora muy importante, hizo algo muy similar y preguntó una pregunta muy similar a la primera. Un 59% de los brasileros, casi un 60%, estuvo de acuerdo en aceptar lo que llamé yo recién como evolución teísta, ¿sí? Un 25% aceptó la posición creacionista, que Dios creó al ser humano y a las especies vivas tal como son hace 6.000 años, y solo un 8% que Dios no tuvo nada que ver en el proceso evolutivo. Son números similares a lo que se veía en México y en Argentina. Por supuesto, entre el mundo protestante, sobre todo el mundo pentecostal, subía la proporción de los creacionistas, aquellos que decían que Dios creó el mundo tal cual es hace 6.000 años, más o menos un 30%. Bueno, estas encuestas son más o menos viejas. Les voy a mostrar ahora una un poco más nueva. De la que se llama la Pew Research Poll sobre religión en América Latina. Pew Research es una encuestadora americana que viene midiendo estas cosas desde hace muchísimos años, muchos más en Estados Unidos, y es una encuesta sobre todo en religión latinoamericana, pero bueno, hubo 2 o 3 preguntas sobre ciencia y religión. Entonces, son preguntas un poco distintas, pero que nos van a ayudar a ver la percepción que tiene la sociedad sobre estas cosas. En primer lugar, la pregunta era si hay conflicto entre ciencia y religión. De nuevo, hay varios países. Vemos que un 62% en Brasil ve que hay cierta tensión. Solo en 3 países, ¿sí? Argentina, Uruguay y Venezuela, hay más de un 50% que opina que no hay conflicto. Entre católicos y protestantes y los no afiliados a ninguna religión,
no varían demasiado estas proporciones, ¿sí? En Chile, como verán, es todo muy, muy parejito entre los católicos protestantes y los sin religión. Sin religión no quiero decir ateos porque puede incluir gente que se considera espiritual pero que no quiere pertenecer a ninguna religión o religión institucional, digámoslo así, ¿no? En general, el mundo católico acepta más. No pasé de este lado. Ahí está. En general, aceptan más. Esta que dice. Se acepta muchísimo más la teoría de la evolución que el rechazo de la teoría de la evolución. Aquí está. Lo del mundo católico y los protestantes, un poquito más el mundo católico. En Chile es muy parecido. Esto no lo pasé aquí, perdón. Ahí está. Y los niveles de educación, ahí está, también indican que a mayor educación, más aceptación de la teoría de la evolución. Ahí estamos. ¿No? Sí. Ese es otro. Muy bien. Entonces, algunas conclusiones de esta sección. Los países en América Latina que examinaron estas encuestas revelan actitudes más o menos similares hacia la evolución en los países de Europa Occidental, ¿sí? España, Gran Bretaña y demás. Mucho más que ser parecidos a Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos no se compara tanto con los países de América Latina como sí los países de América Latina con Europa. Entonces hay actitudes muy similares a las europeas. La posición de la evolución teísta, de que es posible sostener una creencia en Dios y aceptar la teoría de la evolución, es un poquito más popular que en Europa, especialmente en Brasil. El creacionismo es un poco más alto en Brasil que en el resto de los países, en particular que en Argentina. Lo que se puede atribuir al crecimiento del evangelismo y el pentecostalismo en Brasil. Y hay, aunque no salió en las encuestas, hay un alto porcentaje de creacionismo en México y en los países de América Central, probablemente por la influencia que baja del norte, ¿sí?, de Estados Unidos con misioneros evangélicos y pentecostales. Algo que llama la atención, si se comparan estas dos tipos de encuestas, las dos primeras y esta tercera, es que la tercera nos dice que hay mucho conflicto, ¿sí?, al menos percepción de tensión, pero que en general se acepta la teoría de la evolución sin problemas. Pensando en esto, yo creo que el problema de la percepción del conflicto no es tanto por la ciencia empírica en cuanto tal, sino más bien por la ciencia aplicada, ¿sí? Me parece que el público en general percibe el conflicto entre la ciencia aplicada y los valores religiosos, por ejemplo en los casos de aborto y eutanasia, simple como eso, ¿sí? Ahí sí ven ese conflicto, mientras que si hablamos de cosmología o de teoría de la evolución o demás teorías biológicas, no ven problema alguno. Muy bien. Bueno, quiero comentarles un poquito, entonces sí, ahora, ahí está, las variedades de ateísmo en la región. El primero es Ruy Pérez Tamayo. ¿Quién es Ruy Pérez Tamayo? Quizás el ateo más importante mexicano vivo, ¿sí? Pérez Tamayo es un patologista, un comunicador de la ciencia muy importante, un escritor muy prolífico, escribe novelas y demás,
es miembro de la Academia Mexicana del Lenguaje, un tipo muy, muy formado. Me permito decir un ateo, me tomo la libertad, recalcitrante, o sea, de esos ateos que son ateos hasta el fondo, y probablemente lleva la opinión de toda la comunidad científica atea de la UNAM, de México, y muy probablemente represente lo que muchos ateos latinoamericanos piensan. ¿Qué piensan? No sé si conocen las ideas de Richard Dawkins o de Sam Harris, que son estos ateos similares a Rui Pérez Tamayo, ingleses y americanos. Leen una historia de la ciencia en conflicto con la religión bastante parcial, de ahí surge su narrativa. La historia de la Iglesia siempre estuvo en oposición al surgimiento y al desarrollo de la ciencia. Esa es su visión de la historia, que no comparto en absoluto, después podemos hablar al respecto. Y de unas epistemologías bastante simples, en las que la ciencia es conocimiento racional, punto, y la religión es creencia sin evidencia, punto. Ahora, con estos supuestos, estas asunciones, habla de una incompatibilidad radical entre ciencia y religión, en la cual una tiene que dar lugar a la otra. Y por supuesto, él sostiene que la ciencia tiene que ocupar el lugar de la religión. Llanamente, sencillamente, sin más vueltas. Da cierto espacio al diálogo hacia el final de sus escritos, pero yo creo que lo hace más por un movimiento político que otra cosa. Entonces, Rui Pérez Tamayo es un ejemplo de ateos que está en contra de la religión, expresamente, conflicto, tesis del conflicto pura y dura. El siguiente es Alejandro Tomasini Bassols, también de la UNAM, no científico sino filósofo, que propone, se distancia de Pérez Tamayo, propone una lectura de relaciones entre ciencia y religión desde los juegos del lenguaje de Wittgenstein, en los que la religión tiene su propio lenguaje y la ciencia el suyo propio. La religión tiene un lenguaje sobre valores, no cognitivo, que no ofrece conocimiento, mientras que la ciencia tiene un lenguaje puramente cognitivo que nos da a conocer la realidad, y lo que él propone es que mientras cada una se mantenga en su esfera, no debería haber conflicto. El conflicto surge cuando, sea la ciencia o la religión, intenta de interferir en el lenguaje de la otra. En general, opina él, es cuando la religión intenta interferir en el lenguaje de la ciencia, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama una posición de magisterios que no se superponen, ¿sí? Cada una toma su propio magisterio, su propio tipo de lenguaje, independencia, no hay ningún problema. Entonces tenemos un ateo científico, un ateo filósofo, y les voy a proponer, ahí está, un ateo, un ateo científico que habla de conflicto, un ateo filósofo que habla de independencia, y les propongo un ateo científico también, que va a proponer una suerte de diálogo. Diego Golombek es un biólogo bastante importante en Argentina, sobre todo un comunicador de la ciencia muy importante de Argentina. Hace unos años sacó un libro que se llama Las neuronas de Dios. Es un libro de comunicación de la ciencia en el que presentaba una ciencia de la religión, ¿sí? ¿Qué nos puede decir el estudio neurológico del cerebro acerca de nuestras experiencias religiosas? Lo interesante es que él dice, la neurociencia puede ser adoptada tanto por el ateo que quiere
negar la existencia de Dios diciendo la neurociencia explica cómo suceden estas experiencias religiosas, por lo tanto no necesitamos hablar de espíritu ni de Dios, pero también puede favorecer al discurso religioso, en el sentido que el hombre religioso puede decir nuestro cerebro, nuestro organismo está tan bien estructurado que da pie a estas experiencias que nos ayudan a conectar, ¿sí?, a religar religión con el mundo espiritual. Entonces lo que él dice es, la ciencia es ambivalente en cierto sentido, proponiendo una suerte de independencia también, pero ofreciendo puertas de diálogos, ¿sí? Dice, es claro que estamos en un buen momento para comenzar un diálogo abierto y amistoso entre ciencia y religión, ¿sí? No quiere proponer un conflicto en absoluto, le parecen que los argumentos del tipo de Ruy Pérez Tamayo son, esperen que me fijo bien, simplistas y irrealistas, dice, de estos ateos, y se quiere distanciar también de la posición de la independencia general que proponía Tomasini y Bassols. Muy bien. Entonces, estos son como tres tipos de ateísmos en América Latina, al menos en México y en Argentina. Por lo que vine trabajando estos años, creo que son representativos. Quizás ustedes conocen a alguien aquí que yo no conocí, que no entre en ninguna de estas categorías. Pero en Colombia, en Argentina, en Brasil y demás, he encontrado más o menos estas categorías que, de nuevo, ¿no?, vienen a reafirmar esa tesis de la complejidad. El ateísmo no siempre se opone radicalmente a la religión por un conflicto y nada más, ¿sí? Hay muchas variedades de ateísmos que llaman al diálogo, llaman a la independencia, llaman al conflicto, sin duda también, ¿sí? Muy bien. Bueno, ahora quería hablarles un poco de cómo viene la academia, qué está pasando hoy en día en el mundo académico. La diapositiva que veo que puse, no entiendo bien por qué ahora puse estas primeras que las otras, pero no importa. Ahora en unos minutos voy a pasar a lo que a mí me gusta que pase en América Latina. Este es un ejemplo y el próximo de lo que pasa, digámoslo así. No es que no me gusta que pase, pero está bien que pase, pero son cosas que pasan. Estos son dos pósters sobre una actividad que sucedió en la Universidad de Chile, en Santiago, ¿sí?, apoyada por iglesias evangélicas, sobre diseño inteligente, ¿sí? Yo les comentaba, diseño inteligente es esta postura que se opone a una lectura, si quieren, que da la comunidad científica en general de la teoría de la evolución, y que proponen que hay estructuras moleculares, y no moleculares, sino también macroscópicas, que no pueden ser explicadas según la teoría de la evolución. Entonces necesitamos un diseñador inteligente. Si me preguntan a mí, yo no estoy de acuerdo con esta postura. Me parece que es una postura que es... Bueno, voy a ser un poco duro aquí. Es mala filosofía, mala teología y mala ciencia, el diseño inteligente. Es mala teología porque propone un Dios de los agujeros, ¿sí? Un Dios de los agujeros es lo que no podemos conocer por la ciencia hoy en día, lo hace Dios. Pero la ciencia avanza y lo va sacando a Dios de los agujeros que no conocíamos, ¿sí? Entonces Dios va quedando relegado. Le pasó a Newton eso, ¿sí? A Newton no le cerraban las ecuaciones de los movimientos planetarios, porque le faltaba conocer un planeta. Entonces dijo, bueno, Dios le da tuerca de vez en cuando al sistema solar.
apareció Urano y pobre Dios de Newton. Bueno, a estos les pasa algo similar en teología. Es mala ciencia porque la ciencia se ocupa de buscar causas naturales para efectos y eventos naturales, ¿sí? Es lo que se llama un naturalismo metodológico, ¿sí? La ciencia natural trabaja con eventos naturales. El diseño inteligente, que aboga y pretende mostrarse como una ciencia empírica, propone un actor no natural dentro del trabajo científico. Entonces está cambiando radicalmente las nociones de ciencia. Y por última instancia, es mala filosofía porque no comprende la filosofía de la ciencia que explica esto que les decía recién. Bueno, les traje el caso de Chile, pero no es el único caso. En Brasil, ahí está, acaba de fundarse el año pasado el Discovery Institute, ¿sí?, en la Universidad Mackenzie, que es una universidad metodista, protestante, que es una filial sudamericana, brasilera, de el campus central de lo que es el diseño inteligente en el mundo, que es el Discovery Institute en Estados Unidos. También ha habido ciertas discusiones en Bolivia acerca del diseño inteligente, por supuesto en México, en Argentina también, aunque en Argentina, aquí en Mendoza, un profesor mendocino de la Universidad Nacional de Cuyo publicó hace unos años una columna en el diario Clarín, y a la semana siguiente hubo 5 columnas, al menos que conté, de biólogos que lo destruyeron al pobre filósofo mendocino, con lo que no tuvo tracción, no llegó a ser discutido en las universidades, como si aquí en Chile, en la Universidad de Chile, en Bolivia, en Brasil y en México. En Argentina como que los frenaron de mambo y no les dieron el lugar. Muy bien. ¿Qué es lo que yo vine haciendo con mis colegas desde el 2011? Quería comentarles un poco esto. Estuvimos promoviendo en el 2011 con un gran congreso en México, en el 2012 con otro gran congreso en Brasil, estas discusiones, trabajo académico en ciencia y religión. Estos 2 congresos atrajeron cada uno más o menos 300 personas el de México y 400 personas el de Brasil, de toda América Latina. La Universidad de Oxford en su momento consiguió fondos para ayudar a todos los latinoamericanos a viajar. Es uno de los grandes problemas que tiene América Latina en comparación con Europa. Las distancias son muchísimo más grandes. Entonces, pudimos financiar los viajes de muchos latinoamericanos hacia México y hacia Brasil, por eso tuvimos congresos tan grandes, en los que vimos que había muchísima inquietud por estos temas, que no había trabajo, pero que sí había intención, ¿sí? Entonces le propusimos a una fundación que nos ayude a llevar adelante este trabajo y nos dieron fondos para financiar ciertos proyectos de investigación en América Latina. Entonces, aquí yo les muestro, ese era el proyecto Ciencia, Filosofía y Teología en América Latina. Estos son ciertos proyectos de investigación que financiamos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Católica de Chile, en el Centro Universitario de Formiga, en el sur de Brasil, la Universidad de la República, la Javeriana en Colombia, bueno, en Uruguay, en México, en Córdoba otro más, en la Católica Argentina, en la Católica del Maule, en Chile.
y de los títulos más diversos. Por ejemplo, el de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en la primera columna, el del medio, era sobre cómo conciben el dualismo, es decir, el dualismo cuerpo y mente, los psiquiatras brasileros. ¿Sí? La Universidad Católica del Maule era sobre el concepto de singularidad, un concepto clave en cosmología y también en antropología, porque el hombre es un ser singular, único. ¿Sí? La singularidad donde surge el Big Bang también es única. Entonces, ¿podemos utilizar ese mismo concepto para ambas experiencias? ¿Es un concepto análogo? ¿Es un concepto unívoco? Hicieron un muy lindo trabajo, está por salir un libro al respecto. El primero, el de la Universidad Católica de Córdoba, era ¿qué creen los científicos argentinos? Hicieron una encuesta típica como las que les mostré, todavía están procesando los resultados. ¿En qué creen los científicos argentinos? Porque se asume que al ser científico uno es ateo, pero bueno, tenemos muchos casos que no lo son, entonces bueno, vamos a ver en qué creen. Aquí en Chile tienen al gran profesor Vicuña, que vino en enero, miembro de la Pontificia Academia de Ciencias, un tipo reconocido mundialmente. El del Centro Formiga se abocaron a preguntarse cómo se enseña la teoría de la evolución en el sur de Brasil, que es tan religioso, quizás de las partes más religiosas de América Latina. Querentibus, que era de la Universidad UPAEP, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, en México, fue un proyecto que financió la reestructuración de una revista académica latinoamericana sobre ciencia y religión. Entonces, como ven, hay de los más diversos tipos de proyectos. Además de estos proyectos de investigación, el que más me gustaba a mí es el de Uruguay, que era sobre el fin del mundo. Entonces se preguntaba, escatología y fin del mundo. Claro, la cosmología habla de diversos modelos del fin del mundo Tierra, planeta Tierra, pero también del universo, y la teología tiene toda su escatología, ¿no? ¿Cómo va a ser el fin de los tiempos? Entonces, bueno, convocaron a cosmólogos, astrofísicos, también paleontólogos por el hecho de asteroides colisionando en la Tierra, y también filósofos y teólogos a charlar al respecto, y salió un lindo volumen con esas contribuciones. Entonces yo les comentaba, además de estos proyectos de investigación que financió la Universidad de Oxford, también se financiaron a universidades de la región que pudiesen invitar profesores extranjeros. Entonces, por ejemplo, en Chile, el profesor Rafael Vicuña trajo al doctor William Carroll, que es un profesor de Oxford bastante importante, a estar durante 2 meses en su universidad y en la Universidad de Santo Tomás. Entonces este tipo estuvo y dio cursos y qué sé yo. Otros fueron a Colombia, a Brasil, a México y demás. Y por último, fueron 10 de esos, y por último otros 10 chicos latinoamericanos se les dio una beca para ir a estudiar al extranjero por hasta 6 meses. Entonces un chico brasilero se fue a Berkeley a estudiar qué tiene que ver la mecánica cuántica con el alma. Cuando leímos ese proyecto por primera vez no entendíamos mucho, pero después vimos que podía tener algo de... Otro se fue a estudiar nociones de materialismo y dualismo a Inglaterra. ¿Sí? Ese era un chico colombiano. Una chica del sur de Argentina se fue a Austria, a Innsbruck, a estudiar nociones de persona. ¿Qué es ser persona y qué nos dice la neurociencia sobre la persona? Bueno, fueron 10 de esos. Como les comentaba, estaba también esta revista Querentibus. Hoy Querentibus es una revista que va creciendo, que es
un lugar, una tribuna donde autores de idiomas latinos, no solo latinoamericanos, pueden ofrecer y presentar sus trabajos a la comunidad académica. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿cómo puede ser que hayan financiado tantas cosas y cómo puede ser que se haya dado esto tan de golpe, ¿no? Tantos proyectos y tantas iniciativas en tantos lugares y tan de golpe? Simplemente por esta fundación, la Fundación John Templeton. La Fundación John Templeton surge en los años finales de los años 70, sobre todo en los años 80, busca responder las grandes preguntas de la humanidad, ¿sí? Sobre todo se focaliza en ciencia, filosofía y teología, aunque tiene otras áreas, y buscaban expandirse alrededor del mundo. Tienen muchísima plata, después podemos hablar un poco más. Ese era un mapa de sus iniciativas, sus proyectos antes del 2010. ¿Sí? Como verán, se centraban en Estados Unidos y en Europa. Había varias cosas en Asia, algunas en África, un poco en Oceanía. En América Latina había una sola, en La Plata, que duró 2 años, un proyectito chiquito de 2 años, del padre Lucio Florio, a propósito del año Darwin en el 2009. Después del 2011, y por todo el trabajo que vinimos haciendo con ellos, sigue siendo América Latina el último en comparación, pero ya no hubo uno solo, sino que, este es un mapa del 2017, ya hay 14 proyectos, ¿sí? En comparación con los 2000 y pico de Estados Unidos, bueno, casi 500 de Europa y demás, no es cuantitativamente comparable, pero bueno, muestra que hay una iniciativa, que la iniciativa es buena y que si uno es estratégico puede atraer esos fondos. El trabajo que nosotros vinimos haciendo, esos son 14 proyectos que ellos financiaron directamente. El trabajo que nosotros vinimos haciendo, por el cual pudimos producir este mapa, muestra todas las iniciativas que nosotros conocemos en América Latina. Entonces tenemos 3 grandes focos en Centroamérica, en Brasil y en Argentina por ahora, pero también hay cosas incipientes en Chile, sobre todo lideradas por Rafael Vicuña en la Pontificia. También hay cosas en Colombia, unos grupos muy interesantes trabajando en Colombia. Entonces, de a poco esto va surgiendo y va avanzando. Quisiera mostrarles un video cortito. Está en inglés, yo les voy a ir comentando, que muestra un poco lo que se pudo lograr con un poquito de iniciativa y un poquito de financiamiento, ¿sí? Este video, yo les voy a ir comentando mientras pasa, lo usamos cuando terminamos los proyectos en Oxford, se lo mandamos a la presidenta de esta Fundación Templeton para que se convenza a dar más fondos a América Latina, ¿sí? Entonces es un poquito... I'm Agustina Lombardi from Argentina. Thanks to this project, I was encouraged to do Agustina es una filósofa argentina que con el proyecto pudo ir a estudiar a Oxford, and publishing that work internationally. Que se le dio la oportunidad de publicar internacionalmente. Martín es otro filósofo, no conocía. Ese era mi jefe, Andrew Pinson, del Cura.
Eduardo es un colombiano que habla de los puentes que se fueron generando. I just received my MST in Science and Religion, and I made connections in Latin María America es and across de the Uruguay. world. This project Es una opened maestría en my ciencia y mind to a religión. new approach to the topic Esta es la of chica que le contaba que se fue a Austria, estudió sobre la concept of the persona. human person, so it was very important for me. Estos son diversos videos que si buscan los pueden encontrar. Hay 170 videos sobre preguntas cortitas, de 1 minuto, medio minuto. Alberto Science, explora philosophy and es theology uno de in los- Latin America de las is a series que project hicimos. that changed minds, changed lives, and nurtured friendships across the world. Lo que dicen es, este proyecto adventure cambió la vida, la is just forma de pensar de beginning. mucha gente. Bueno, como ven es muy flashy, ¿no? El video, la idea es vender y que la fundación decida dar más fondos. Ahora lo que necesitamos es que las universidades busquen esos fondos con ideas creativas, ¿sí? Bueno, después a la tarde discutiremos algunas de esas ideas creativas, podemos charlar algunas hoy. Antes de terminar, yo quisiera comentarles, ya voy 45 minutos, así que no lo voy a hacer muy largo, ¿qué pasa en América Latina? Que por qué recién ahora estamos entrando en este diálogo. Como les comentaba al principio, creo que depende mucho de la historia de las universidades. Si uno mira América Latina puede encontrar 3 tipos de universidades, a grandes rasgos: las universidades católicas, las universidades nacionales, que son masivas, ¿sí? Masivas en el número de 300.000 alumnos, ese tipo de cosas, la UNAM, la UBA. Y después universidades privadas, muy chiquitas, que se centran sobre todo en la educación. Las universidades nacionales se centran en educación e intentan hacer investigación. Las universidades católicas también, aunque a un nivel inferior. Y las universidades privadas en general se centran sobre la educación. Y hay un número muy pequeño de universidades protestantes, sobre todo en Brasil. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué las universidades de América Latina no buscan este tipo de diálogo? Bueno, en primer lugar, porque, como les decía, se moldearon siguiendo el modelo napoleónico. ¿Qué era el modelo napoleónico? Enseñemos a la gente a hacer. Entonces, ser ingenieros, a ser abogados, a ser médicos, ¿sí? Pero no a hacer investigación. ¿Está bien? Entonces, toda la parte de ciencia y humanidades se dejaba para la educación de colegio secundario, ¿sí? Entonces, bastaba esa para después pasar a ser médico, ingeniero, abogado o demás. Eso fue cambiando en los últimos años, sobre todo con la influencia de universidades americanas. Por otro lado, en las universidades católicas, sobre todo, que es donde yo creo que se debe dar este diálogo de ciencia y religión, las facultades de teología, que en América Latina solo las universidades católicas tienen facultad de teología, las facultades de teología son seminarios, en general, diocesanos, por lo que están separados de la universidad en sí misma, tradicionalmente. Si uno mira a universidades como Harvard, o Yale, o Princeton, o Oxford, Cambridge, o las universidades alemanas, que lideran todos los rankings mundiales y qué sé yo, todas ellas tienen facultades de teología, ¿sí? Por su historia. Y esas facultades de teología están inmersas en la vida académica diaria de la universidad, por lo que se genera diálogo constante entre profesores, ¿sí? La Facultad de Teología de Oxford está pegada al Departamento de Matemáticas, ¿sí? Eso genera un diálogo constante y hay eventos de ellos
que suceden en la Facultad de Teología y eventos de la Facultad de Teología que suceden en el Departamento de Matemáticas. Y física está enfrente. Todo va de la mano. Entonces, no solo el hecho de que la Facultad de Teología en América Latina está separada, o sea, el hecho de edilicio, por decirlo así, sino eso no favorece el diálogo. Y por último también, no sé si hay teólogos con nosotros, pero yo me sumo a esta, voy a ser un poco duro acá, el teólogo latinoamericano no le importa la ciencia. No le importa. No le importa al teólogo latinoamericano entrar en un diálogo constructivo con la ciencia natural para entender mejor la realidad divina, ¿sí?, de la naturaleza y de Dios. ¿Por qué? El teólogo latinoamericano, me parece a mí, está más preocupado por la realidad social y con razón probablemente, ¿sí? Si ustedes piensan, el movimiento teológico más influyente del siglo XX es un movimiento teológico social que se llama Teología de la Liberación y surgió de América Latina, ¿sí? Con Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, peruano, dominico. Yo cuando me fui a estudiar en Inglaterra, nunca hubiese pensado que la teología de la liberación era tan importante en los círculos teológicos ingleses y americanos. Es impresionante. Se sigue estudiando y se siguen sacando cosas. Pero entonces, ¿por qué no hay ciencia y religión en América Latina? Me parece que el efecto edilicio tiene algo que ver. Siempre estar cerca favorece el diálogo. El efecto del interés social del teólogo latinoamericano tampoco ayuda. Y también el hecho de que la teología católica haga tanto énfasis en una lectura analógica, metafórica de la Escritura, y no literal, como si la teología protestante, también ha favorecido a ese, ¿cómo decirlo?, ese estado de cuasi indiferencia. La teología natural, la ciencia natural se ocupa de las causas segundas, mientras que la teología se ocupa de la causa primera. Y ahí estamos. Entonces, bueno, además de mostrarles lo que es la percepción pública cuando empezamos, de mostrarles un poco las variedades de ateísmo y de lo que se está haciendo hoy en día, quería compartir esas reflexiones de por qué creo yo que no hay diálogo sólido entre ciencias naturales y teología, y religión, fe, hoy en día en América Latina. Y habiendo hablado 52 minutos y 30 segundos, termino para abrir a preguntas. Y de nuevo, sean dardos filosos esas preguntas. Muchas gracias. Ayer empezamos. Antes de empezar, me han dado, no sé por qué, potestad sobre la cantidad de tiempo que podemos estar aquí. Mi idea es no tenerlos demasiado. Pero bueno, tenemos tiempo hasta las 12:30 más o menos, así que hay tiempo de buen tiempo de preguntas. No tenemos que estar hasta las 12:30, pero por favor. Yo no sé si es una pregunta la que voy a hacer, una observación o cierta pregunta interna, interrogante que yo tengo. Pero yo creo que la ciencia puede generar filosofía. Al menos conozco un caso, la dualidad onda-partícula. Si la luz es una onda o una partícula, depende de las circunstancias. Y después Ortega y Gasset crea toda una filosofía, el ser yo y la circunstancia. Mi pregunta que me hago es si la ciencia puede generar teología. Estoy recordando ahora un libro que escribió Alphen, premio Nobel de Física, años 70-71, con precisión no recuerdo, Átomo, Hombre y Universo. Entonces, él parte diciendo que
toda cosa nueva, todo ente nuevo, parte de operar con entes primitivos. Los matemáticos conocen muy bien esto. O sea, si yo parto con los números naturales y juego con ellos, hago operación aritmética, se van generando más números, otro tipo de números, números enteros, fraccionarios, racionales, irracionales, complejos. Yendo al plano molecular, uno sabe que el oxígeno y el hidrógeno existen en forma de gas en estado natural. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias es agua. La unión de ellos es agua. Y en el agua surgen propiedades hermosas y maravillosas como el carácter anómalo que genera la posibilidad de la vida. Entonces, creo yo que hay una cierta emergencia. Tal vez no pienso en diseño, sino que se genera algo que yo percibo como inteligente, pero a consecuencia de emergencia de propiedades nuevas a partir de elementos simples. Yo puedo, por ejemplo, pensar, ¿no es cierto?, que 3 segmentos, la única propiedad que tienen es longitud. Pero si armo con ello un triángulo, tengo cosas nuevas. Aparecen todos los teoremas, las cosas que hay en torno al triángulo. Entonces, no podrá la emergencia explicar ciertas cosas, ¿cierto? No podrá la emergencia dar origen a una teología o influir sobre la teología. Termino diciendo que yo soy absolutamente descalificable de este tema, pero me permito plantear mi interrogante en voz alta. Muchísimas gracias. Bueno, una pregunta general y otra más particular sobre el mismo tema, ¿no? ¿Puede la ciencia generar teología y en particular puede la idea de emergencia generar teología? Yo creo que sí. Yo soy un gran convencido de eso y por eso busco estos foros, estas tribunas, para intentar favorecer ese tipo de pensamiento. Un caso muy concreto de cómo la ciencia ha generado teología, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la teología, ¿sí? Es el caso de Teilhard de Chardin. Teilhard era un paleontólogo, sacerdote jesuita, que generó una teología propia a través de su conocimiento paleontológico. Personalmente no estoy de acuerdo con su teología porque hace evolucionar a Dios, algo que a mí me parece que no resulta, pero bueno, es cuestión de ser creativo en cómo pensar a Dios desde la ciencia. John Polkinghorne es un físico inglés, miembro de la Royal Society, que descubrió con su equipo los quarks, ¿sí? Las partículas subatómicas, ¿no? Las partículas de la cual se componen las otras partículas. También es teólogo y hace unas analogías lindísimas, incluyendo la dualidad onda-partícula de la luz, con las cuales, con estas analogías, intenta mostrar la racionalidad del discurso teológico cristiano, ¿sí? Entonces, de nuevo, desde la ciencia logra hacer teología. Y en particular, la teoría de la emergencia es hoy en día de las favoritas para científicos, filósofos y teólogos para abordar el diálogo entre ciencia y religión. Así que sí, completamente de acuerdo. Se habla de la emergencia de propiedades nuevas, como por ejemplo la superficie sumando 3 segmentos que solo tenían 2 dimensiones, una dimensión, pero en sistemas más complejos. Entonces se habla de la racionalidad como emergente, una propiedad emergente y demás.
de la inteligencia como tal. Y eso a uno lo lleva a pensar, bueno, ¿qué es esa racionalidad? ¿Qué es esa emergencia? ¿Por qué se da esa emergencia? Usted hizo un comentario medio al pasar, pero que me quedó, que no se refería a diseño, y querría subrayarlo. Todos los filósofos y teólogos que hablan de emergencia no hablan de diseño, así que me parece un comentario muy bueno. Sí, en síntesis, estoy absolutamente de acuerdo, y creo que es un camino que puede ser muy fructífero para investigar, para pensar en qué lugares se encuentra esa emergencia en ciencia que puede dar a pensar al filósofo y al teólogo. Sí, gracias. Buena pregunta. Hola, Pablo. Primero un comentario para agregarle a la discusión, como dices tú, a esa invitación. Ajá. Siempre bienvenida de la discusión académica. Respecto de la última parte, cuando tú hablas de por qué en América Latina, en especial, no se ha habido mayor interés por diversas razones, yo comparto contigo que tal vez a los teólogos latinoamericanos no les ha interesado mucho la naturaleza, como tú bien dices. Después la preocupación por la realidad social, yo creo que sí. De hecho, yo hice un trabajo sobre método teológico latinoamericano, donde la teología de la liberación es uno de los métodos posibles. Pero también yo le agregaría que en Chile, y yo creo, puse una nota acá que creo que no es el caso de Chile, me puedo equivocar en eso es discutible. Pero creo que también es porque han habido también otros intereses. Sí, la dogmática, el poder, preocupaciones, digamos, en los cuales también nuestra iglesia y nuestros teólogos también han andado, digamos, ¿no? Claro. No ha sido fuerte acá en Chile la teología de la liberación. Es solamente a nivel de comentario. Conversable y discutible, perfecto. Quiero plantearte la siguiente pregunta. A propósito de la complejidad y a propósito de la complejidad de los contextos en América Latina, los contextos étnicos, los contextos de los pueblos originarios, los contextos económicos, los contextos políticos. Por otro lado, como tú bien dices, las epistemologías simples, y yo le agregaría reduccionistas, que empobrecen las comprensiones. Quiero preguntarte, a propósito de ciencia y religión en América Latina, si estas complejidades de los pueblos originarios, de la diversidad que hay en América Latina, por lo tanto de visiones, de comprensiones, en el ámbito de la ciencia y en el ámbito de la fe, en el ámbito de la ciencia y en el ámbito de las religiones, en plural. ¿Cómo ves tú efectivamente que se pueda establecer este diálogo con algunos de los conceptos que tú logras rescatar de la literatura? Y en especial a mí me interesa harto el impacto que pueda tener hoy día el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones en términos de la construcción de las subjetividades, lo que algunos filósofos llaman la noopolítica, justamente en términos de esta visión que se pueda tener, esta comprensión para el diálogo. Claro. Vale decir, si hay condiciones mentales, si hay disposiciones cognitivas, pero además relacionables por las diferencias y las pluralidades de los otros que tenemos enfrente para entablar el diálogo, si tú ves que hay alguna condición de posibilidad. ¿Me logré explicar? Creo. Cualquier cosa pregunto. Okay. A ver, en cuanto al primer comentario de teología de la liberación, bueno, era un ejemplo, que es el ejemplo más fácil, porque ha sido tan influyente en el mundo teológico mundial, internacional, que es lo más sencillo. Por supuesto que habría que ver cada caso particular de cada país y demás. Lo que lleva hacia la segunda pregunta. Igual, creo que se puede hacer un comentario general del que al teólogo latinoamericano en general no le ha interesado la naturaleza, el diálogo con la naturaleza, en general. Que no es el caso del teólogo inglés o americano, sea católico o protestante.
si se puede decir lo mismo, por ejemplo, de Italia o España, habría que verlo. Pero en América Latina me parece que en general no. Y Teología de la Liberación era un ejemplo claro y bastante distinto. En cuanto a la segunda pregunta sobre la complejidad, de vuelta, ¿no? Yo fui muy generalista con estas encuestas y con este panorama que yo di sobre América Latina. Es un primer paso que es necesario, pero que llama, reclama un segundo, tercer, cuarto, quinto paso para estudiar las particularidades de cada región. Evidentemente no es lo mismo el sur de Chile que el norte de Brasil. Son realidades completamente distintas, diversas, con tradiciones diversas y aún catolicidades diversas, sin irnos todavía a las religiones originarias, ¿no? De los pueblos originarios. A mí me llamó siempre mucho la atención y es una de las cosas que siempre intento resaltar cuando hablo acerca de la Iglesia Católica a no católicos, la diversidad de experiencias de la misma liturgia. En México, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, es siempre la misma liturgia, pero siempre distinta. Se vive de diversas formas, ¿no? Y por supuesto que esa forma de vivir la fe y la religión de cada una va a ser o va a llevar a una forma u otra de relaciones con la ciencia empírica. Quizás no lleva a ninguna, como es el caso. Me parece que falta muchísimo estudiar y conocer. En el libro ese con el que yo empecé, Around the World, Science and Religion Around the World, hay algunos capítulos en los que se estudian religiones africanas y cómo ellas se relacionaban primero con el conocimiento natural de la sociedad primitiva y luego con el conocimiento natural de una sociedad, una ciencia más desarrollada, ¿no? Una ciencia contemporánea. Esa religión que permaneció como... No conozco estudios similares de América Latina. Tengo entendido que esos capítulos de ese libro fueron escritos a propósito, porque los editores se los pidieron a estudiosos de religiones africanas. Dijeron, bueno, ¿podés escribir un capítulo sobre cómo se relaciona esta religión con el conocimiento natural y con la ciencia natural? Y según tengo entendido fue una novedad para el autor de esos capítulos, ¿no? ¿Cómo hago esto? Bueno, tuvo que reestructurar un montón de datos y demás. No creo que eso ya se haya hecho todavía, o no lo conozco al menos, en América Latina. Por supuesto que hay infinidad de estudios sociológicos sobre religiones y pueblos originarios, eso sí, sociológicos y demás, pero no de esas sociedades con la ciencia natural. Y la última parte, no estoy seguro de haber comprendido la pregunta sobre la condición de posibilidad del diálogo a propósito de las tecnologías de las redes sociales y demás. Claro. Sí. Yo creo que es una herramienta nueva que no existía y que hay que aprovecharla. A ver, no sé si... es que no tengo esta computadora con el... En el videíto este que yo les pasé, hacia el final había imágenes rápidas de dibujitos animados. ¿Sí? Bueno, esos dibujitos animados es una serie que hicimos de 5 videitos
que se llaman Alberto Explora. ¿Sí? Alberto es un personaje ficticio que está vestido de una manera ficticia, aunque se parece mucho a un dominico. Y es un... Por cómo piensa Alberto, se nota que es un filósofo natural teólogo. Entonces no quisimos hacer absolutamente ninguna referencia a San Alberto Magno, pero si uno la quiere hacer, la puede hacer. Alberto Explora se pregunta acerca de la acción divina en el mundo. ¿Sí? Son videos de 1 minuto, menos de 1 minuto, para usar en colegios secundarios. ¿Sí? Están en YouTube, están en Facebook. Fue una forma que nosotros encontramos de utilizar las redes sociales. Les cuento por qué es divertido, cómo se nos ocurrió hacer videos de 1 minuto sobre temas tan... No sé si aquí en Chile sucedió. En Inglaterra al menos sí, creo que en Argentina también. Uno entraba a Facebook y le surgían recetas en 1 minuto. ¿Sí? Había una cámara, unas manos, ¿sí? Y te mostraban cómo hacer un plato exquisito en 1 minuto. Dijimos, claro, el tiempo de atención hoy en día es de menos de 1 minuto. Y en menos de 1 minuto, si te pueden enseñar cómo hacer un pato a la naranja, tenemos que poder enseñar a pensar sobre la acción divina en el mundo. Y nos llevó mucho tiempo, muchísimo trabajo, pero hicimos nuestro intento. ¿Sí? Si lo logramos o no, bueno, eso es distinto. Pero llamamos animadores, filósofos, teólogos. ¿Sí? Y así fue como se nos ocurrió utilizar las redes sociales, ¿sí? Porque veíamos eso de las recetas de 1 minuto. Hay que enseñar en menos de 1 minuto. Algo muy práctico, ¿no? Me parece que sí, que es importante, que hoy es parte de la vida, ¿no? No se puede negar, y hay que aprovecharlo. Sí. Por supuesto que generan subjetividad, cómo se piensa, sí, moldean la forma de pensar. Hoy, nos guste o no, la forma de pensar es rápido. Se piensa rápido. Entonces, lo que hicimos fue, pensamos rápido, en 1 minuto. Si te interesó, tenemos videos también de 3 minutos. Que hay que sentarse a ver un video de 3 minutos. ¿Sí? ¿No? Todos los chicos atrás están haciendo que sí. ¿Sí? Pero me entienden eso. ¿Sí? Y si te interesó, hay una página web sobre acción divina que tiene textos más largos. ¿Sí? Entonces, desde el pensar rápido se va trayendo hacia el pensar lento y más profundo. Tuve la suerte de enseñar en la Universidad de Oxford y hay algo que está mal ahí, porque se les enseña a los alumnos de grado, ¿no? De pregrado, con tutorías. Tutorías 1 a 1, profesor, alumno. Todo bien con eso, ¿sí? Pero en filosofía es, por ejemplo, el alumno tiene que responder una pregunta en 2000 palabras de una semana para la otra. ¿Sí? Se le da bibliografía. Y la pregunta es, ¿prueban la existencia de Dios las 5 pruebas de Santo Tomás? Y eso lo tiene que decidir un alumno de 18 años en una semana, cuando las 5 pruebas de Santo Tomás están en un libro que era una introducción a teología para chicos que venían estudiando en el siglo XIII filosofía hacía 7 años. Entonces, cada una de las palabras de esas pruebas tienen 7 años de significado para quien las leía. ¿Sí? Entonces, en Oxford se les pide eso, rápido. Yo me rebelaba cuando tenía que enseñar eso y lo hacíamos todo distinto. Pero bueno, eso, ¿no? Intentamos con esa experiencia del pensar rápido al pensar lento, utilizando ese papel moldeador de las redes sociales en el pensamiento. ¿Sí? Sí, a veces es importantísimo. Sí. Sí. Muchas gracias por la presentación, muy mis dudas van sobre, bueno, usted fomenta el diálogo de la ciencia y la religión, sí, específicamente en América Latina, pero no me quedó claro los objetivos, si la teología busca en la ciencia cosas que la justifiquen a ella. Ajá.
y si estos patrocinios que hace esta fundación británica, inglesa, están enfocadas hacia una línea de las 4 formas o 5 que nos presentaste de cómo se entabla estos diálogos, o bueno, esta relación, mejor dicho, de ciencia y religión, si va en la integración o va desde el conflicto o el independentismo. Perdón, la primera parte de la pregunta era sobre si con estos foros o estos diálogos la teología busca justificarse a través de la ciencia. Sí. Está buena la pregunta, muy buena pregunta, porque no dije nada al respecto, a propósito. Pero ya que está la pregunta, vamos a responderla. Hay al menos 2 formas de acercarse en el ámbito académico al tema ciencia y religión, al campo de estudio ciencia y religión. Uno es, como decir, sin poner las manos en el fuego, ¿sí? Y estudiar las formas de relaciones que hay, ¿sí? Entre ciencia y religión, como desde un observador externo, ¿sí? Y eso es lo que hace, en cierto sentido, John Brooke, que yo les mostraba, ¿sí? O lo que hacen muchos historiadores, y qué sé yo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay otra forma que es, bueno, vamos a hacer un discurso constructivo sobre lo que la ciencia le puede decir a la teología, ¿sí? Y la teología a la ciencia, y a ver qué sale. ¿Está bien? Creo que la autojustificación, o sea, no la autojustificación, la justificación de la teología a través de la ciencia es un camino que no llega a ningún lado, porque termina esto del Dios tapa agujeros, ¿sí? Sin embargo, me parece que la teología tiene, en la tercera de las opciones, el diálogo, ¿sí? Tiene que aportar al científico, al naturalista, en eso de dónde surgen las leyes de la naturaleza, por qué hay leyes de la naturaleza, ¿no? Esas preguntas de frontera que decía. Esa es mi posición personal de cómo entablar este diálogo. Por otro lado, la teología le puede ofrecer a la ciencia empírica temas de investigación, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora tengo un proyectito pequeño sobre providencia, ¿sí? Estoy estudiando la providencia divina. Ahora, la providencia divina en general se vino estudiando a través o en relación a la biología, ¿sí? Como puede ser que un Dios providente guíe la evolución de las especies, o desde la cosmología, ¿sí? Como puede ser que un Dios providente guíe el desarrollo del universo. A mí me parece que esos son 2 caminos que, bueno, ya se discutieron demasiado. Y propuse abrir un nuevo camino, ¿sí? ¿Qué nos puede decir la psicología y la ciencia cognitiva sobre la providencia humana, ¿sí? Que nos ayude a entender la providencia divina? ¿Está bien? Entonces es un tema teológico, providencia, que lo propuse a psicólogos y psiquiatras y demás, que ahora están investigando, están pensando, y nos vamos a juntar en unos meses a charlar en un congresito sobre esos temas, ¿sí? Entonces es una forma en que la teología puede proponer temas que la ciencia puede investigar, que después pueden iluminar a la teología, ¿sí? Entonces no se trata de justificación, sino de ese diálogo fructífero de ambos lados. Ahora, con respecto a la Fundación Templeton, es americana, aunque el fundador era americano, pero después se nacionalizó británico, ahora está en las Bahamas. O sea, es una cosa muy rara, pero... la fundación, sin duda que favorece el diálogo, se opone a una visión como esta de Rui Pérez Tamayo de conflicto irresoluble, pero no le huye a las preguntas difíciles, ¿sí?
ahora no se me ocurre ninguno de estos proyectos así complejos, ¿no? Complicados. Pero sí, hace proyectos de los más diversos. Creo que no entra en ninguna de las 4 categorías, por decirlo así. Por eso yo traje lo que decía John Brooke y Livingston, que son más complejos. O sea, todos los proyectos que financian suelen ser más extraños, más complejos, ¿sí? Por ejemplo, hay uno sobre la virtud de la humildad. Algo similar a lo que hacía yo, a lo que hago yo. ¿Qué nos puede decir la psicología sobre la humildad? Y la filosofía y la teología. Entonces vamos a entender a la virtud de la humildad desde todas estas perspectivas, ¿sí? Hay otro proyecto sobre el cientificismo, ¿sí? ¿Qué es? ¿Es importante? ¿Qué límites tiene? ¿Sí? O sea, no se enmarca dentro de ninguno de estos 4. ¿Sí? No sé si respondí, más o menos. A ver, son y media. Si hay una última pregunta, o si no... Bueno, como me dieron esto que yo les comentaba, potestad absoluta, sobre esta charla, les doy de nuevo muchísimas gracias a los alumnos por escucharme. Espero que les haya sido interesante. Muchísimas gracias a todos los profesores, al padre Tibaldo en particular por la invitación. Y por favor no duden en preguntar, siguen preguntándome, escribiéndome y demás. Gracias. Le pedimos al doctor que se quede por acá con nosotros porque le tenemos el decano de la Facultad de Ingeniería, doctor Osvaldo Venegas, hace entrega de un presente al doctor Ignacio Silva como testimonio de amistad y también de